Dios los bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Un versículo muy conocido. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo número 1. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Hebreos 11, versículo número 1. Lo invito, hermano, para que a una sola voz digamos este versículo. 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Rey y Padre de la gloria, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por un domingo más poder estar aquí en este templo que usted nos ha dado para reunirnos, Señor. Padre, que usted tome el control total y absoluto de lo que se va a compartir, Señor. Que sea usted ministrando nuestras vidas. Que sea usted obrando en nuestro espíritu, Señor, ayudándonos a comprender y entender su buena voluntad hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Rey y Padre Celestial, en el nombre de mi Rey y Señor, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esperando que el Señor esté bendiciendo sus vidas, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Antes de empezar, amado hermano, quiero pedirle en el nombre del Señor, si tiene su teléfono, por favor, apáguelo o póngalo en silencio, ¿verdad? Para poder estar con la mente totalmente dispuesta para el Señor. No se preocupe que en su casa no va a pasar absolutamente nada, porque Dios tiene el control. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de la fe. Dice la palabra del Señor, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La vida de un cristiano definitivamente es algo totalmente indispensable, la fe. No debe de existir un creyente que no tenga fe, por supuesto. Ya que, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6? ¿Qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan al Señor afanosamente? ¿Cuántos creen que Él es maravilloso? Dale un aplauso entonces al Rey. Y es precisamente por esa fe que cada uno de nosotros hemos creído en aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estuvo para ver los milagros que Él hizo. Pero nosotros por fe creemos que Él murió por cada uno de nosotros. Se sacrificó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y es a través de esa fe que tenemos que el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Es a través de esa fe que nosotros empezamos a crecer, nos va llevando definitivamente de la mano. Y es ahí, en esa fe, donde nosotros encontramos nuestras fuerzas. Cuando ya no podemos más. Cuando uno dice, Señor, ya no puedo, es ahí donde encontramos nosotros esa fuerza. Porque nuestra fuerza proviene de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Proviene de nuestro Salvador Jesucristo. Por ende, la fe es algo básico, fundamental y esencial en la vida del cristiano. Es algo totalmente indispensable, la fe, para todo cristiano. Ahora, hay, claro está, grados de fe. Porque hay unos que tienen el don de fe. Es decir, creen por encima de todas las cosas, a pesar de lo que pase, creen en esa fe. Creen en que siempre vamos a encontrar esa ayuda. Ahora, a pesar de que nosotros creemos en el Señor, a pesar de que nosotros por fe hemos creído en su nombre, hay situaciones que nosotros manejamos. Hay situaciones que nosotros tenemos y enfrentamos que muchas veces nos hacen tambalear.
Pero una vez más insisto, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros buscamos renovar nuestras fuerzas, es ahí donde el Señor nos da ese impulso precisamente para poder enfrentar estas situaciones. Y el día de hoy vamos a ver un caso específico. Vamos a hablar sobre el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Daniel 1:1. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Cuando el Señor empieza a morar en cada uno de nuestros corazones, desde el momento que Él empieza a estar en nosotros, empieza a reflejar un cambio. Esperaba un amén, hermano. Empieza a reflejarse un cambio, ¿verdad? El cambio empieza del hecho de la gracia que el Señor pone en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros pone su gracia definitivamente. Y como vemos aquí, en la palabra de Dios, el Señor había puesto su gracia específicamente sobre estos 4 jóvenes. Estamos hablando de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Puso esa gracia sobre ellos. Por ende, estos jóvenes estaban dentro de los escogidos. ¿Para qué? Para estar en la casa del rey. Y no solamente para eso, sino dice que se iban a alimentar de la misma porción de la comida del rey. Imagínese usted, ¿cómo comerá un rey? ¿Comerá bien o comerá mal? Banquetes definitivamente, ¿no? Imagínese esa mesa llena de exquisitos y exóticos platos definitivamente. Si a usted le ponen a comer eso, ¿usted qué diría? ¿Sí o no? ¿Qué haría, hermano? ¿Come o no come? ¿Quién no? Definitivamente, ¿no? Imagínese. Usted va a comer 10 días lo mismo que come el rey. Gracias, Señor, ¿verdad? Definitivamente. Gracias. Pero estos 4 jóvenes, el Señor había puesto algo especial en ellos, como lo ha puesto en cada uno de nosotros. Como lo ha puesto en cada uno de nosotros. Y es el hecho, por sobre toda cosa, de ponerlo siempre en primer lugar a Él. Y ante esa situación, el sentir de Daniel y de estos hermanos fue el hecho de mantenerse siempre limpios, de no contaminarse. Imagínense, como le digo, esa gran tentación
de servirse lo mismo que el rey. Muy pocas personas, le aseguro, que hubieran dicho que no. Pero estos jóvenes pusieron en su corazón, Dios puso el sentir en ellos, el de no contaminarse. El de no contaminarse. Cuando cualquier otra persona hubiese dicho sí, cuando cualquier otra persona hubiese aceptado, ellos dijeron, no, sigue diciendo la palabra del Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a nosotros, a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Imagínense, hermano, mientras unos están comiendo chuleta, carne de cordero, usted está con su porción de brócoli y un vaso de agua. Tremendo, ¿no? Definitivamente, tremendo. Pero es lo que Dios puso en el sentir, en los corazones de estos muchachos. El deseo de no contaminarse. El deseo de guardar esa integridad con la cual habían llegado a ese tiempo de cautiverio. El deseo y la certeza de saber que Dios tiene el control de sus vidas. Que Dios tiene el control de sus vidas. Y que a pesar de lo que el mundo le pueda ofrecer, ellos saben que su fortaleza viene de Dios y no de lo que el mundo le pueda dar. A pesar que mientras ellos comían carne, ellos alimentaban el espíritu y Dios los fortalecía cada día más y más. Esa es parte de la fe que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, aún estando en la posición que estaban ellos, que es de cautiverio, que no era una posición fácil, era una posición muy difícil. Pero a pesar de aquello, a pesar de ese momento que ellos estaban viviendo, ellos tenían la plena certeza que Dios iba a obrar en sus vidas, como así aconteció. Yendo un poco más adelante, dice en el versículo 16, así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esa gracia que Dios depositó en él, esa confianza que tenían estos 4 varones de que Dios iba a obrar en sus vidas, pues Dios la recompensó y obró en él. Les dio entendimiento, les dio sabiduría para poder enfrentar situaciones de no contaminarse con lo que el mundo podía ofrecer. Ahora, esa gracia que puso Daniel en nosotros
es la misma que está en cada uno de nosotros y les dio fortaleza para permanecer firmes en sus convicciones. Esa misma fortaleza es la que nosotros podemos buscar, hermanos, para nosotros permanecer firmes ante toda situación que nosotros estemos enfrentando. Como cristianos, no estamos exentos de situaciones difíciles. A pesar de que usted le pueda estar sirviendo al Señor, no está exento. No está exento alguno. Todos estamos en la misma posición. Por el trabajo que tengo, muchas veces, la mayoría de clientes con los cuales yo comparto son con clientes que son dueños de empresas pequeñas, porque las empresas, digamos, medianas o grandes, ya trabajan, tienen su propio departamento de sistemas, por ende no recurren generalmente a personas externas, solo en determinados casos. Pero yo más trabajo con estas empresas pequeñas. Y dentro del año pasado para acá específicamente, como trato por lo general con los dueños, que son los que me contactan, se denota algo muy claro y real, que es el hecho de la situación que se está viviendo en el país. Del año pasado acá ya se venía con perspectivas, lastimosamente, de que el trabajo iba a ir aminorando, iba a ir decreciendo, como en efecto así ha acontecido. Pero una de las cosas que eso quería comentarles, en esta semana estuve compartiendo así mismo con una dueña de una pequeña empresa. Yo normalmente con esta persona la visitaba en forma frecuente, pero prácticamente desde diciembre del año pasado hacia acá no me habían solicitado mis servicios, no había ido yo, y en esta semana me llamó. Ella es una persona que igualmente es cristiana, es una persona que le sirve al Señor en otra iglesia, trabaja con jóvenes, trabaja con adolescentes, incluso ella trabaja con niños que tienen habilidades especiales, ¿verdad? Trabaja con todos ellos. Es una persona que constantemente le sirve. Y me causó sorpresa cuando entré a la oficina, ¿verdad? Y ella me dice primero, anda Máximo por favor hasta las 10:30 de la mañana, porque hasta esa hora yo estoy ahí. Me causó sorpresa primero cuando me dijo eso, porque yo dije, bueno, pero si ella se va, igual está el resto del personal. Así que fui, efectivamente, como cerca de las 9 de la mañana estuve por allá, al sur. A lo que entro, veo los equipos, pero los veo todos los equipos apagados. Veo absolutamente nadie trabajando ahí, y solamente ella sale a recibirme. La verdad que me causó extrañeza, pero no le pregunté nada. No le pregunté nada. Dios le bendiga, hermano, Dios, ¿cómo está? Me dijo el requerimiento, se lo hice el servicio, y después que terminaba, estaba por terminar, ella llegó y estábamos conversando un poco. Y ella me dice, Nelson, ¿te darás cuenta que no hay nadie? Sí, le digo. Lo que pasa, dice, es por la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que lastimosamente he tenido que hacer? Dice. Yo en diciembre tuve que liquidar a todo el personal. Tuve que liquidar, dice, a todo el personal. Porque los ingresos que estaban habiendo en la empresa no me daban para sostener la cantidad de empleados que tenía. En la actualidad, dice, estoy trabajando solamente con mis hermanos y nos estamos haciendo cargo del negocio. Porque definitivamente no puedo, dice. No puedo contratar a otras personas. Dice, porque el negocio ha caído y ha decaído mucho. Ha decaído mucho. Y en eso empezamos a conversar y se tocó precisamente el tema de la fe. Yo conozco el servicio que da ella en su iglesia. Y eso es lo que ella dice, mire, créame, dice Nelson, que esas son cosas que a veces a uno como cristiano, por más firmes que estés, te hacen tambalear. Te hacen tambalear, dice, ¿por qué? Porque yo incluso en los tiempos de oraciones que tenemos en la iglesia, en los tiempos de vigilia,
créeme que una de las cosas que más le pregunto al Señor es: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi negocio que estaba bien se ha ido totalmente para abajo? Y yo creo que esa es una de las preguntas que quizás muchos de nosotros nos hacemos. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Por qué me está yendo así? Quizás especialmente nos hacemos aquellos que no tenemos una relación de dependencia, sino que trabajamos en forma independiente. Aquellos que tienen pequeños negocios y que trabajan en forma independiente son los que más cuenta nos damos de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros acudimos en base a un servicio solicitado. Y uno lo que se da cuenta es que los servicios solicitados ya no los solicitan tanto. Y es difícil, ¿verdad? Y ahí uno se empieza a pensar, y es verdad, dice, bueno, yo te sirvo, Señor. Yo estoy tratando de hacer las cosas como tú quieres que las haga. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en mi vida? Y quizás muchos de nosotros estamos en este momento con esa inquietud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me va así, Señor? ¿Por qué me va así? ¿Por qué ha cambiado mi vida de un momento a otro? Y de la estabilidad que yo tenía, estoy totalmente inestable. O de la salud que yo tenía, ahora mi salud está totalmente quebrantada. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué está pasando en mi vida? Hermanos, bienvenidos al cristianismo. Bienvenidos al cristianismo. Eso es parte de nuestra vida cristiana. Y Daniel no estaba exento de aquello. Daniel no estaba exento de aquello, definitivamente. Daniel era una persona que de igual manera enfrentaba esos momentos difíciles, como lo vamos a ver más adelante. El asunto está, hermanos, en cómo nosotros enfrentamos estas situaciones. ¿Cómo las estamos enfrentando? ¿Nos dejamos llevar por el hecho de que el país está en un momento difícil económicamente? ¿O nos dejamos llevar por el hecho de que yo tengo un Dios grande y fuerte que me puede sustentar? ¿Cómo lo estoy tomando? Esta semana me llegó un correo y me llegó una historia. Quizás muchos ya la han oído, pero igual la quiero compartir. Se trata de la historia de un portero de un prostíbulo. Sí, como me dio hermano. Un portero de un prostíbulo. Este portero era de un pueblo pequeño en el Brasil, específicamente la ciudad de Barbosa. Este varón era un hombre que no tenía preparación alguna. No tenía ningún tipo de preparación. No sabía leer y no sabía escribir. No sabía. Por ende, ¿cuál fue el único trabajo que pudo conseguir? Solamente de portero en el prostíbulo. Y así el hombre estuvo por años, muchos años, siendo el portero del prostíbulo. ¿Qué sucedió? Al igual que sucede en todo el mundo globalizado, llegan personas a manejar los negocios y llegan ¿con qué? Con ideas nuevas, con ideas innovadoras, ¿verdad? Y llegó a ese negocio un gerente nuevo, el cual quería modificar la forma de cómo se estaba trabajando ahí, al menos en la parte administrativa. Y dentro de esos planes de modificación estaba el portero. ¿Por qué? Porque a cada uno le estaba delegando nuevas funciones. Cuando viene y le dice al portero: a ver, caballero, yo quiero que usted me ayude en tomar nota de las personas que entran aquí, de hacer apuntes de comentarios negativos o positivos que puedan tener sobre el lugar. Yo quiero eso de su parte. ¿Qué creen que le dijo el portero a él? No sé leer y escribir. Pero señor, yo no sé leer.
no sé escribir. No lo puedo hacer de otra manera. No, porque yo necesito que usted me pase un reporte semanal de todo eso, para empezar a tomar medidas y hacer cambios. Así que si no lo puede cumplir, lastimosamente, usted va a tener que retirarse. No se preocupe, dice, que igual lo vamos a indemnizar por el tiempo, los años que ha venido trabajando aquí. Imagínense, alguien que no sabe leer y escribir, que lo único que ha hecho en su vida es ser portero de un prostíbulo y que de repente se queda sin trabajo. Cosa tremenda, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El hombre se fue agobiado a su casa. Efectivamente le dieron la indemnización y empezó a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Y por más que el hombre le daba vueltas, no daba con qué hacer. Cuando de repente se acordó de algo, dijo, yo me acuerdo que cuando en el prostíbulo se dañaban las sillas de madera, yo era quien las arreglaba. Así pues, dice, voy a dedicarme a ese trabajo. Eso es lo mío, porque es lo único, no encuentro más. No hay más. Pero ¿qué sucede? No tengo herramientas. Lo único que él tenía, dice, eran unos clavos oxidados para poder trabajar. Como había recibido su indemnización, lo que hizo el portero fue que tuvo que salir del pueblo, porque era un pueblo pequeño, e ir a un lugar que quedaba a 2 días del pueblo para comprar herramientas. El hombre fue, compró herramientas para poder trabajar en la carpintería y regresó después de 2 días, estuvo en su casa. A lo que él estaba en su casa, a la mañana de haber regresado, escuchó su puerta. Era un vecino que le decía, vecino, dice, ¿usted tiene un martillo con el cual me lo pueda prestar? Porque lo necesito. Yo mañana se lo devuelvo. El hombre cogió, abrió su caja de herramientas, le dio el martillo y la persona se fue. Efectivamente, al día siguiente, la persona le fue a devolver el martillo, pero le dijo, aquí vengo como hemos convenido, pero le soy honesto que necesito el martillo. Necesito seguir trabajando. Dice, lo necesito para mi trabajo. Usted está sin trabajo en este momento. ¿Qué le parece? Dice, ¿qué le parece si de repente yo le pago el costo del martillo, ¿verdad? Y le pago el costo de lo que usted invierte en ir y venir del pueblo al cual usted fue a comprar. Igual usted está sin trabajo, así gana 2 días de trabajo. Como el hombre no tenía nada más que hacer, le dijo, bueno, está bien. Cogió el dinero, fue y compró el martillo y regresó. A lo que regresa, había otro hombre esperándolo en la puerta. ¿Cómo está, vecino? Buenos días. Le dice, vecino, sé que usted le vendió un martillo, dice, al vecino que vive acá. Sí, efectivamente. Yo necesito también varias herramientas. ¿Qué le parece si hacemos lo mismo? Yo le pago a usted por las herramientas y usted va a las compras y regresa. El hombre como que pensó y dijo, pero otra vez el día, pero sacó su caja de herramientas, la abrió y el hombre cogió 4 cosas de ahí que necesitaba y se las llevó. Muchas gracias, le pagó. Así que el hombre, mientras iba camino a comprar, vino a su mente, bueno, como que esto puede resultar algo bueno. Así que lo que fue a comprar ya no trajo las 3-4 cosas que le habían comprado, sino que trajo más cosas. Y regresó. Y efectivamente, cada que él venía, había gente que sabía que él se estaba encargando de ir a comprar al pueblo y regresar. Y la gente empezaba a pedirle, a pedirle, a pedirle y a pedirle. Después él empezó a viajar una vez a la semana para traer mercadería.
Empezó poniendo una pequeña vitrina, empezó arreglando, poniendo más herramientas para vender. Por último, terminó alquilando un galpón y fue la primera ferretería del pueblo. Yendo más allá, porque ya tenía proveedores externos, él se acordó que tenía un amigo que podía ser la cabeza de los martillos. Podía ser también lo que son los clavos. Podía ser también lo que son los destornilladores. Así que él empezó, en vez de hacer ese viaje, empezó a invertir con el amigo. Y el amigo le empezó a fabricar todo eso. Pasados unos pocos años, él se convirtió en una de las personas más ricas del pueblo. Más ricas del pueblo. Y esta persona vino y donó una escuela. Donó una escuela para su pequeño pueblo. Por ende, como nadie hace eso, el alcalde del pueblo lo felicita, hace la presentación, le damos gracias aquí a esta persona por su suma generosidad y le dice, imagínese, usted es una persona que no ha tenido preparación, usted es una persona que no sabe leer y escribir, imagínese, dice, lo que usted hubiese logrado si supiera leer y escribir. ¿Sabe lo que le contestó este nuevo empresario? Le dijo, si yo supiese leer y escribir, seguiría siendo el portero del prostíbulo. Seguiría siendo el portero del prostíbulo. ¿Cómo estamos tomando nosotros nuestras adversidades, hermanos? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestras situaciones difíciles? ¿Cómo lo enfrentamos? Vemos las adversidades como situaciones en las cuales nos vamos a quedar, nos vamos a estancar y nos dejamos llevar por lo que está a nuestro alrededor, queriendo pensar a nuestra manera las formas que tenemos para hacer las cosas, o nos estamos dejando guiar por lo que el Señor pone en nuestros corazones. Donde nosotros vemos obstáculos, el Señor ve puertas inmensas abiertas, ve oportunidades que cada uno de nosotros tenemos que aprovecharlas. Y como decíamos en unas prédicas anteriores, tenemos que estar preparadas para recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque ¿cuántos creen que el Señor los quiere bendecir? Dale un aplauso entonces al Rey. Por si acaso, del varón que estaba hablando, de la persona que estaba hablando, él se llama Valentín Tramontina. ¿Ustedes han escuchado la marca Tramontina? Es el dueño de esa empresa. Es una historia real. Es el dueño, y ese dueño hizo ese imperio sin saber leer y escribir, solo creyendo que él podía salir adelante. Imagínense lo que hace alguien sin Cristo, lo que puede hacer alguien que puede tener a Cristo. Yo no te digo la grandeza en cuanto a lo material, pero sí una seguridad y una paz que solamente un cristiano puede tener, un hijo de Dios. Y eso no tiene precio. Y Daniel enfrentó también situaciones similares. Daniel también tenía dificultades. También tenía momentos difíciles que enfrentar. Y quizás uno de los momentos que más a prueba puso su fe, lo encontramos en el capítulo 6. Pero ¿cuál era la diferencia con Daniel? La forma como enfrentaba las situaciones. Daniel 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Imagínense, firman un edicto en el cual dice que no se puede invocar a ningún dios, no se puede orar a nadie que sea diferente al rey. A nadie. Imagínense la posición que tenía Daniel en ese entonces, que estaba como gobernador y que amaba a su rey, a su Dios, amaba a su Dios por sobre todas las cosas, que lo buscaba siempre, que te digan, donde tú sigues buscando a tu Dios, yo te voy a lanzar al foso de los leones. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en la posición de Daniel? ¿Hubiésemos seguido orando? ¿O hubiésemos dejado de orar? ¿Quién sabe? Definitivamente hay que estar en esa condición, en esa posición. Pero ¿cómo actuó Daniel? ¿Cuál fue la posición de Daniel ante el momento de dificultad? Ante esa tremenda situación de que le impedía buscar a su Dios, buscar a su rey. Ante ese momento de dificultad, ¿cómo respondió Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Qué cosa tan tremenda. No solamente que oraba, no solamente que seguía buscando al rey, a su rey, sino que lo hacía, dice, con las ventanas abiertas. Lo hacía sin importar las consecuencias que podía pagar en base a ese edicto que le habían hecho firmar al rey. A pesar de las consecuencias, a pesar de la situación, a pesar del momento difícil, Daniel siguió buscando a su rey de reyes y señor de señores. Lo siguió buscando. Él no se quejó. Él no dijo en ningún momento: Señor, si tú quieres que yo te busque, ¿por qué permites que se haga este tipo de edictos? ¿Por qué? Entonces tú lo que quieres es que ya no te ore más. Tú lo que ya quieres es que yo ya no te busque más. Tú lo que quieres de repente es que me aleje de ti y que ya no te busque. Que son en ocasiones, lastimosamente, los pensamientos que nosotros tenemos cuando pasamos momentos difíciles. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo quiero estar contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que el Señor le puso un aguijón y que él oró 3 veces para que ese aguijón se sacara. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estamos pasando momentos difíciles que de repente reprochamos al Señor. Que nos baste la gracia de Dios. Porque es ahí, en ese momento en el cual nosotros estamos quebrantados y que no sabemos qué hacer, donde obra la mano de Dios en nuestras vidas. Es ahí precisamente donde el Dios Todopoderoso puede obrar en cada uno de nosotros. Así que tenemos que tomar la posición que tomó Daniel, de saber y entender
cómo enfrentar estas situaciones difíciles, de los cuales por el hecho de ser cristianos no estamos exentos. Daniel sabía qué hacer. Daniel supo a dónde ir. Fue a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que hizo Daniel. Buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué? Y guardar silencio. Guardar silencio. No le reclamó al Señor absolutamente nada. No puso objeción alguna. Simplemente permitió que Dios obre en su vida. Simplemente permitió que la sabiduría que Dios le había dado le dé la suficiente inteligencia para poder comprender su voluntad. La voluntad de Dios en la vida de Daniel. Y es precisamente lo que cada uno de nosotros tenemos que clamar al Señor. A pedir que nos dé la sabiduría que le dio a Daniel para poder entender por qué y para qué el Señor permite la situación que estoy viviendo. De repente me dirán, pero yo no soy Daniel. Yo no tengo la sabiduría que tenía Daniel. Pero dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasa? Y le será dada. Y le será dada. Hermano, ¿no entiende la situación que está viviendo? Busque de Dios. Pídale sabiduría a Dios para poder entender el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Sí, la situación del país es difícil, la situación es tremenda, pero busquemos de Dios para que Él nos muestre cómo enfrentar el momento que estamos viviendo. Momento difícil económico, momento difícil en enfermedad, que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar esa situación. Y llegó el momento más difícil, versículos 16 y 17 del capítulo 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Enfrentó el momento más difícil, que es el entrar a la cueva de los leones, al foso de los leones. Qué cosa tan tremenda. Imagínense esa situación. Yo creo que hasta ahora ninguno de nosotros hemos estado en la fosa de los leones. Ninguno. Pero hay momentos de nuestra vida que se pueden parecer a la fosa de los leones. Porque pensamos que el momento que vivimos es el peor momento de nuestra vida. Que es un momento y es una situación que nos va a acabar. Pero ahí viene la diferencia. A pesar de que sucedió eso con Daniel, como vemos en la Escritura, Daniel no dijo nada. Daniel no dijo absolutamente nada. Simplemente aceptó lo que Dios estaba permitiendo. ¿Qué pasó dentro de la fosa de los leones? ¿Qué sucedió con Daniel estando en la fosa de los leones? Sigue diciendo versículos 21 y 22. Desde el 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y ante ti, oh rey, no he hecho nada malo. Sin importar la situación, sin importar lo que estemos viviendo, cuando estamos bien ante Dios, Él obrará enviando un ángel para que nos libre de la fosa de los leones. Daniel, cuando entró a la fosa, no entró con miedo, no entró viendo a los leones. Él entró siempre viendo para arriba, teniendo vista directa con el Padre, porque sabiendo que nuestro auxilio viene siempre de parte de Dios. Y es Él el que lucha por nosotros en cada momento de dificultad, sin importar cuál sea esta. Dice Deuteronomios 24, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarnos. Ese es nuestro Dios, el que pelea por nosotros, el que está al frente de nosotros. Pero el asunto es buscarlo en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, y en todo tiempo dar la gloria y la alabanza que Dios se merece. Que hay momentos difíciles, sí, pero más grande es mi Dios que cualquier problema que yo pueda enfrentar, porque de Él viene mi confianza, la confianza que tengo en mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento de dificultad e incertidumbre. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Salmo 59, 16 y 17 para terminar. Dice la palabra de Dios, Salmo 59, versículos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Pasamos momentos difíciles, hermanos. Alabemos a Dios. Hay un momento difícil económico, alaba a Dios. Estás en un momento de enfermedad, alaba a Dios. Momento que no sabes qué hacer, alaba a Dios. Porque cuando Dios guarda silencio, es porque quiere obrar en tu vida. Y algo grande vendrá para tu vida. Pero debemos creer. No es una promesa de campaña, es promesa de la palabra de Dios. Él tiene pensamientos de paz y de bien para con cada uno de nosotros cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Rey y bendito Creador Padre, a ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Gracias te doy, papá, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, porque tú estás conmigo, Padre Santo. A pesar de que yo te falle, tú estás conmigo, Dios. Usted sabe las situaciones que podemos enfrentar cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Pero de todas las situaciones, de todas las cosas, cuando te amamos en verdad, usted nos librará, Padre Santo, porque usted es el que va con nosotros para pelear en contra de aquellas situaciones que podemos estar enfrentando, y usted nos librará y dará la victoria. Soberano Rey y Creador, que nuestro corazón te anhele cada tiempo y cada momento, que a pesar de las situaciones nuestra mirada no se quite de ti, Señor. Padre, que aprendamos, al igual que Daniel, a pedir sabiduría a ti, a orar, a buscarte en espíritu y en verdad, y a guardar silencio, teniendo la fe y la certeza de que usted obrará en nuestras vidas, y grandes cosas vendrán no solo para nosotros, sino para nuestras familias, para el lugar de la iglesia donde estamos,
y tu gloria será expuesta y manifiesta. Y muchos dirán, alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Gracias te damos, buen Rey y Padre Celestial, en los méritos de Cristo Jesús.